Bueno, pues como aquel que dice, Fallout acaba de salir y muchos ya la hemos visto de maratón, y obviamente la iré comentando en el canal, pero no podía evitar comenzar hoy haciendo una de mis comparaciones odiosas entre esta serie y los Anillos de Poder. Comparaciones odiosas. Bueno, tan odiosa no es la comparación porque hay varias cosas que legitiman el ejercicio. En primer lugar, ambas son producciones de Amazon Studios. En segundo lugar, las dos se enmarcan dentro de una franquicia. Y en tercer lugar, ambas son de fantasía a su manera. Porque Fallout, aunque con fuertes elementos de ciencia ficción, es básicamente fantasía. Tanto la tecnología desplegada como las criaturas están en cierto modo más próximas al género fantástico que la ciencia ficción estrictamente. Esto último sé que da para una discusión, pero creo que podemos convenir en que ambas están bajo el paraguas de la llamada ficción especulativa y que la ciencia desplegada en Fallout no pretende ser realista o plausible. En cualquier caso, tanto el universo del Señor de los Anillos como el de Fallout comparten también el hecho de que son nuestro mundo, pero no. Ya sabéis, Tolkien ubicó su legendarium en un pasado remoto y mítico de nuestro mundo real, así como Fallout está ubicado en una ucronía, es decir, en un mundo que es el nuestro, pero que comienza a divergir de este en algún momento durante la Guerra Fría, en la llamada Era Atómica. Y bueno, sí, soy consciente de las discusiones que empiezan a menudear sobre presuntos problemas con el lore, pero al igual que hice generalmente con los Anillos de Poder, esta cuestión será poco importante para la comparación, aunque hablaré un poco de ella. Como ya he defendido muchas veces, una adaptación, ya sea de libros o videojuegos, puede ser excelente para un público general a pesar de las inconsistencias que puedan darse en el terreno del canon de los contenidos originales en los que se basa. Y sí, mi tesis es la que sugiere el título, en mi opinión, y subrayo lo de mi opinión, porque no pretendo sentar cátedra ni establecer lo que os cuente como ninguna verdad, sino simplemente y llanamente mi impresión personal. Fallout generalmente acierta precisamente en los aspectos en los que los Anillos de Poder falla. Veámoslo con más detalle y os aviso de que habrá algún spoilercillo que otro. ¡Adelante! Historia coral. Para empezar, ambas series son corales. Esto significa que se basan en varios personajes con sus propias historias cuyos destinos coinciden en algún momento de la narrativa. Así, la tensión narrativa se divide, haciendo que normalmente no haya un protagonista único, aunque eventualmente alguno de ellos adquiera un rol más protagónico que el resto. Estos personajes podrían ser Lucy en Fallout y Galadriel en Los Anillos de Poder. La efectividad del formato coral reside en la relevancia para el desenlace del conjunto de las historias que se nos han ido narrando. En Los Anillos de Poder tenemos 4 historias principales: Galadriel y Halbrand, Los Pelosos, Durin y Elrond y Las Tierras del Sur. La línea de Galadriel y Halbrand acaba conectándose con la de Las Tierras del Sur mediante la Batalla de las 5 Casas, pero personalmente sentí este cruce de destinos como superfluo o anticlimático. Salvo quizá la conversación que tienen Galadriel y Theo en el bosque de Chitos, que tampoco aporta nada determinante para el desenlace de la temporada, apenas hay interacción entre los personajes principales de ambas líneas. Estas se limitan a frugales intercambios de palabras, pero de ellos no se deriva nada importante para la historia. Quizá no siendo tan fofo porque no se produce ningún tipo de relación ni de conexión emocional entre los personajes. Galadriel marcha a Eregion con Halbrand, separándose de los protagonistas de las Tierras del Sur, los cuales ponen rumbo a Pelagir, mientras que Elendil y Miriel regresan a Númenor. Incluso se desaprovecha el potencial de la contienda para producir alguna suerte de conexión significativa entre los personajes de las distintas líneas. Theo lucha junto a Arondir, Galadriel junto a Halbrand, Isildur junto a su padre, cada uno con los suyos, sin mezclarse. No parece haber siquiera la más mínima intención de que el cruce de destinos de personajes vaya más allá de haber coincidido en un lugar y un momento determinados. Isildur no salva, por ejemplo, a Theo en el último momento. Elendil no tiene un momento de camaradería con Arondir. Nada de eso ocurre. Salvo Isildur, del que no necesitas conocer la obra de Tolkien para entender que sigue vivo tal y como nos lo han contado, todos los personajes principales mantienen sus facciones de partida, sin que haya surgido conexión emocional significativa entre ellos. Pero quizá el mayor problema de Los Anillos de Poder con el formato coral sea la línea de los pelosos. Al final de todo, se trataba de que Nori partiese con Gandalf, para lo cual la serie invirtió un montón de tiempo contándonos una historia circular totalmente desconectada del resto de líneas. Bueno, intentaron conectarla con la línea de las Tierras del Sur, con algunos detritos volcánicos que de alguna manera llegaron desde Orodruin hasta un manzanar y quemaron un par de arbolitos, y ya. Pero el resultado final es que uno ya no se pregunta qué papel tendrán algunos de los personajes en sucesivas temporadas, sino si tendrán algún papel, porque su actividad en la trama principal y su relación con los personajes clave no parece haber quedado establecida. Pero, ¿y Fallout? Aquí también tenemos 4 tramas: Lucy, Maximus, el necrófago y Norm, el hermano de Lucy.
Al contrario que en los Anillos de Poder, todas las líneas tienen un peso igualmente determinante para el punto en el que la temporada termina y lo más importante de todo, cuando se conectan personajes de distintas líneas narrativas, lo hacen de manera significativa, ya sea para los unos con los otros o para el desarrollo de la historia, que viene a ser lo mismo. Así, y ojo spoilers, Lucy y Maximus se encuentran en circunstancias extremas, acaban enamorándose y luego se separan forzosamente sus caminos. Lucy desarrolla una fuerte conexión emocional con él y tiene obviamente la motivación de volver a encontrarle, pero ella antes tiene que descubrir la verdad detrás de lo que ha definido toda su vida en el refugio, lo cual le lleva a seguir al necrófago Cooper Howard. Fijaos cómo se conectan 3 de las 4 líneas de forma altamente significativa, tanto para los personajes como para el desarrollo de la historia. Y luego está Norm, el hermano de Lucy, accediendo a revelaciones sobre su padre y la historia de los refugios 31, 32 y 33, absolutamente conectadas con la línea de su hermana. Obviamente, él y Lucy comparten ahora una misma motivación, pero por caminos diferentes. Incluso el flashback de Cooper Howard, que ocupa amplias secuencias en todos los capítulos y que podríamos considerar una quinta línea, está perfectamente integrado en la línea principal y nos ayuda a entenderla. Y la temporada termina con las motivaciones, intrigas y relaciones de todos los personajes bien establecidas. Maximus como héroe de la Hermandad del Acero con un oscuro secreto, conectado emocionalmente con Lucy, esta buscando la verdad sobre su origen y con un padre revelado como villano en poder de una servoarmadura, siendo además la némesis del necrófago Cooper que anda en busca de su familia, y Norm abocado a meterse en una cápsula de estasis para sobrevivir tras acceder a brutales revelaciones sobre su padre y Voltec. Sin embargo, en los Anillos de Poder no vemos de qué forma Arondir, Bronwyn y Theo pueden ser relevantes para la continuación de la historia. La temporada concluye con su arco dramático completado. Lo último que sabemos de ellos es que se marchaban con los supervivientes de las Tierras del Sur a un asentamiento en la costa. Ni siquiera han establecido conexiones significativas con el resto de protagonistas, ni nada sugiere que haya motivación o justificación para que sus caminos se vuelvan a cruzar. Elendil regresa a Númenor resignado a la idea de que su hijo está muerto, sin haber realmente interaccionado con el resto de protagonistas de las otras líneas. Nori y no Gandalf no tenemos ni idea de a dónde van. Su destino es tan incierto que podrían haber partido juntos en cualquier otro punto de la línea narrativa de los Pelosos y habría dado exactamente lo mismo. Y lo de Durin, pues es casi un spin-off dentro de la serie, porque, y siempre hablando desde la perspectiva del público general que no tiene por qué conocer el Legendarium, de la misma forma que no tiene por qué conocer los videojuegos de Fallout, no entendemos cómo se conecta realmente su línea con el resto. Exactamente por qué es importante este personaje, qué tiene que ver con la trama de los anillos. Y bueno, hablando del Rey de Roma, si yo no tengo idea del Legendarium, ¿por qué son exactamente importantes los anillos para la historia? ¿Por qué esta serie ostenta los anillos en su título capítulo a capítulo, siendo un elemento que no es concebido ni como idea hasta el último episodio? No sé si con estas cuestiones podéis atisbar cuán diferente veo el tratamiento del formato coral entre ambas series, pero lo resumiré de esta forma. Al final de Fallout, las motivaciones y conexiones entre los personajes quedan bien establecidas. La historia en sí tiene, a través de ellos, poderosas razones por las que avanzar, algo que en mi opinión no logra satisfactoriamente los Anillos de Poder, dado que no se han establecido conexiones definidas entre los protagonistas de las distintas líneas y en la mayoría de líneas no sabemos cuáles son sus motivaciones en relación con el gran arco de los acontecimientos, porque no ha quedado claro al final de la temporada. Promoción. La forma de promocionar ambas series tampoco podría ser más distinta. Todos recordamos cómo en los meses previos al estreno de Los Anillos de Poder, los showrunners McKay y Payne, que habían hecho plop en el mundillo de las series, ofrecieron numerosas entrevistas y ruedas de prensa en las que realizaron afirmaciones muy grandilocuentes con respecto a su serie, llegando a decir que era la historia que Tolkien nunca había escrito, pero que estaba implícita en el Legendarium y que ellos se habían limitado solo a sacarla a la luz, cual Miguel Ángel desbastando el bloque de mármol para revelar al David que estaba atrapado dentro. Otros responsables y algunos actores salieron a la palestra trayendo muy a primer plano la cuestión del casting diverso, generando presuntamente uno de los casos de fanbaiting más sonados desde que el término comenzase a usarse para referirse a cierta estrategia de marketing allá por el 2016 o 2017. La polémica estaba servida, especialmente porque los trailers e imágenes promocionales de la serie también empezaban a ser objeto de controversia entre los fans de Tolkien. El tufillo a comienzos de 2022 era ya innegable. Y no olvidemos la patética campaña de superfans, ese grupo de influencers reclutados por Amazon para manufacturar el hype. E intentar orientar la opinión pública con respecto a ciertos puntos calientes y que la compañía se vio abocada a retirar por el tremendo ridículo que estaban haciendo. Pues hoy Celebrindon. Hoy. Pues sí, Ah, es verdad, no y hemos mañana hablado, qué no hemos seré. hablado... De ¿Quién? Celebrindon.
Básicamente, Los Anillos de Poder llegaba a bombo y platillo, anunciada con fanfarrias y fanfarronería, viajando en negro sobre la ola del hype de 2 décadas sin nuevos contenidos basados en la obra de Tolkien. Pero a pesar de los intentos de la compañía por manipular la realidad e interpretar las cifras de audiencia en su beneficio, como conté en Los Anillos de Poder y la posverdad, la realidad es que no convenció a los fans, y los fans son el principal elemento de baremo del éxito de un contenido basado en una franquicia popular. No llegó a convencer lo suficiente como para alcanzar un mísero aprobado en Rotten Tomatoes. Creo que gran parte del backlash que recibió se debió a un resultado tan incongruente con respecto a su presupuesto y las promesas de sus responsables, transmitiendo una imagen de autosuficiencia e incompetencia a partes iguales. Obviamente, Amazon se columpió al elegir un equipo poco preparado para abordar una IP tan sensible. Sin embargo, y salvando las distancias, dado que la popularidad de la franquicia Fallout es más modesta que la del Señor de los Anillos, la serie Amazon se promocionó sin aspavientos, sin declaraciones incendiarias de sus actores, sin bombardeo de ruedas de prensa y sin campañas de superfans. Las primeras imágenes y trailers no levantaron amargas discusiones, aunque sí que había cierto escepticismo, más por el hecho de que la serie estaba en manos de Amazon MGM Studios y por decepciones pasadas que porque hubiese realmente algo concreto de lo que sospechar. De hecho, no hay más que atender la forma en la que los showrunners de una y otra producciones promocionaron sus respectivas series. En Los Anillos de Poder daba la impresión de que McKay y Payne estaban de gira mundial, habitualmente de la manita de Lindsay Weber, como las nuevas estrellas que iban a resucitar a Tolkien en el formato audiovisual. Mientras que en Fallout, Jonathan Nolan se limitó a aparecer de esta guisa hará un año, cuando comenzaba a promocionarse la serie. Can you tell us a little bit about Fallout? Fallout? Fallout, the video game? I love video games. I'm not familiar with the Fallout. Tell me a little bit about it. Thanks, Adam. It's a video game. 25th anniversary is coming up in October. Fallout. Yes, the post-apocalyptic, humorous, dark, bleak, brilliantly written, annoyingly playable video game franchise. How did you get involved? Well, several years ago, I decided I was going to write the next great American novel, and then a friend gave me a copy of Fallout 3, and now I'm working in television. Con modestia y buen humor, básicamente transmitió de forma genuina el amor que había desarrollado por la franquicia tras jugar al Fallout 3, y no volvió a hacer comentarios ante las cámaras hasta comienzos del pasado marzo, cuando apareció junto a Todd Howard de Bethesda, los productores Geneva Robertson Dworet y Graham Wagner, y los actores Walton Goggins y Aaron Moten, comentando entre todos algunos aspectos de la producción. Esto me parece muy significativo. En retrospectiva, da la impresión de que en la promoción de Los Anillos de Poder, McKay y Payne se ponían con frecuencia por encima de la obra, en contraste dramático con la humildad exhibida por el equipo que llevó Fallout a las pantallas de televisión. Showrunners. Realmente no hay mucho que decir. Sigo sin entender por qué Amazon Studios decidió poner a la batuta de un contenido basado en una de las IPs más sensibles que te puedas imaginar a dos absolutos don nadie sin experiencia y sin currículum, como ya conté en mi vídeo, los showrunners al desnudo. A ver, obviamente los showrunners noveles han de empezar por algún lado y ha de dárseles la oportunidad de demostrar de lo que van siendo capaces de hacer, pero para ello les comienzas asignando cosas más ligeras y no el puto siguiente contenido basado en El Señor de los Anillos. No solo estos pájaros no habían logrado colar jamás un guión en ninguna producción, sino que no habían hecho ni un mísero corto, ni sus nombres habían figurado nunca en los créditos de nada. En estas condiciones sigue siendo un misterio insondable cómo acabaron en Los Anillos de Poder, incluso con la llamadita de Abrams a Bezos. Imaginaos los fundamentalistas tiquismiquis de Fallout si le hubieran dado esta serie a McKay y Payne. ¡Dolor! Sin embargo, el proyecto cayó en manos de alguien, Jonathan Nolan, que tenía amplia experiencia en televisión como productor y como creador de grandes series como Persons of Interest y Westworld, y como guionista de peliculones como Memento, The Prestige, Interstellar o El Caballero Oscuro. A alguien así podrías confiarle con mucha más seguridad incluso una producción basada en el Legendarium de Tolkien. Mala gestión del presupuesto. Ya desde 2017, cuando la serie era todavía poco más que un rumor, se hablaba de que Los Anillos de Poder posiblemente sería el show televisivo más caro de la historia. El Business Insider y otros medios afirman que, incluyendo el pago de derechos, los costes totales de la primera temporada ascendieron alrededor de los $1.000 millones. En el mejor de los casos, descontando los derechos, la cifra, según fuentes, rondaría entre los 465 y los 750 millones de dólares, es decir, entre 3 y 6 Godzillas Minus One por capítulo. Por su parte, la primera temporada de Fallout costó, según Variety, 153 millones de dólares, lo que supone alrededor de 1,8 Godzillas Minus One por capítulo.
En 2017, Deadline confirmaba que Los Anillos de Poder contaría con un presupuesto del orden de los 100 a los 150 millones de dólares por temporada, que es más o menos el rango de lo que costó Fallout. ¿Cómo es posible que se les disparase el presupuesto a de entre 3 y 5 veces más? Es tan disparatado que la mayoría de comentaristas de mi canal que se han pronunciado al respecto hablan del lavado de dinero, pero yo no podría estar más en desacuerdo. En una variación de la navaja de Hanlon, no necesitamos atribuir al delito lo que la simple incompetencia puede explicar. Por ejemplo, Tyrone Mujahideen, el actor que interpreta a Theo, el hijo de Bronwyn, reveló a CBR que esta escena del episodio 2, que apenas dura 2 minutos, tomó 2 semanas de rodaje. Cuenta el actor que creo que es una escena de lucha de 2 minutos y tardamos 2 semanas en rodarla, lo que es una locura. En las películas lo hacen parecer muy fácil porque todos lo hacen muy rápido y muy bien, pero pasamos 10 meses en el gimnasio para esta escena, se cambió un montón de veces, hubo una versión en la que yo tenía el cuello del orco y él tenía una cadena alrededor del cuello y yo estaba metiendo su cabeza en una olla de agua hirviendo. Esta revelación, en conjunción con el resto de escenas de acción que vemos en la serie, nos da una idea de cómo es posible que un presupuesto inicial del orden del que tuvo Fallout se disparase hasta devenir la serie más cara de la historia. Si una escenita de nada, como esta, tomó 2 semanas de rodaje, aparentemente porque nunca tuvieron muy claro cómo solucionarla, lo que revela una mala planificación que queda patente cuando Mujahideen se refiere a montones de cambios en la escena, pues imaginaos la batalla de las 5 casas, a la cual Slash Film se refiere como, atención, la gran batalla de los Anillos de Poder, y de la que cuenta en exclusiva que tomó varias semanas de planificación. Varias semanas de planificación para lo que resultó ser una pequeña escaramuza anticlimática en la que ni siquiera nos mostraron un choque de facciones, sino una cómoda incursión del ejército de pijos númenoriano en una aldea de mala muerte. Pero ahí llega Fallout con un presupuesto notablemente menor, de la que no puedes decir que tenga algún valor de producción inferior al de los Anillos de Poder. Efectos visuales, escenarios, vestuario, atrezo, la ambientación de Los Ángeles antes de la bomba, los edificios, vehículos, decoración, el yermo, los refugios, brillante, las servoarmaduras, los vertibirds, la gran cantidad de detalles, todo es delicioso. A ello sumémosle caras más conocidas entre los actores, lo que suele indicar una mayor inversión, y añadámosle una escritura competente. Los escritores con experiencia suelen ser más caros que los noveles. A mí nadie me baja de este burro, da igual cuánto te haya gustado Los Anillos de Poder, en absoluto se ve como una serie de entre 3 y 5 veces más cara que Fallout. Ni de coña. Es más, opino que hasta se ve más barata. En resumen, poner a la gente equivocada a los mandos puede hacer que lo que debería haber sido un presupuesto suficiente no alcance ni para los bocadillos del almuerzo. Lo barato sale caro. Guión y respeto por la IP. Salvo algunos fundamentalistas, que siempre los hubo, los hay y los habrá, la mayor parte de la audiencia está satisfecha con cómo Fallout trató el contenido de la franquicia de la que proviene. Aquí no vemos el nivel de división, polémica y amargas discusiones que generó Los Anillos de Poder. Ambas series tienen en común el desarrollo de historias y personajes enmarcados en el lore existente. Es decir, hay campo para la inventiva, pero no hay que perder de vista el canon. Esto no solo se debe a que los fans de una franquicia son altamente sensibles a un respeto mínimo por el canon de contenidos que han estado consumiendo, o casi mejor, viviendo y experimentando durante mucho tiempo, sino a que, si los contenidos de la IP están bien escritos, son una base muy sólida cuando se les tiene seriamente en cuenta para construir una historia original coherente y permite que futuras historias originales estén bien fundadas y no se incurran en contradicciones o funcionen mal. Un caso paradigmático es el de Juego de Tronos, serie que funcionó a las mil maravillas mientras su base de guión eran los libros de George R.R. Martin, pero su calidad narrativa empezó a decaer en las últimas temporadas que los guionistas tuvieron que desarrollar a ciegas sin la guía de los libros que Martin aún no había escrito. Pues si en el caso de Juego de Tronos estábamos hablando de showrunners y guionistas competentes, imaginaos con McKay y Payne. ¡Dolor! Excavando, como dicen, la historia que nos contaron como si fuese un resto paleontológico incrustado en el Legendarium. Escritores sin currículum ni experiencia en dirección o producción poniéndose a la altura de Tolkien. ¿Qué podría salir mal? El caso es que, por intentar poner su historia por encima del lore en el que presuntamente buscaba apoyarse, transformaron este último hasta convertirlo en un Ecce Homo de Borja, en una caricatura. Las quejas de los fundamentalistas de Fallout, y lo de fundamentalistas lo digo con todo el cariño, podrán ser más o menos legítimas, pero son minucias rebuscadas al lado de los atropellos que Los Anillos de Poder comete contra la obra de Tolkien. Podrá gustarte más o menos que la Nueva República de California se haya ido a la mierda, podrá parecerte poco claro lo de la fecha esa de 2277, pero nada de eso afecta a la esencia de la narrativa ni al gran arco de los acontecimientos.
Estas cosas solo serán problemáticas si eres muy tiquismiquis. Sin embargo, en los Anillos de Poder, los cambios son tan brutales que no solo afectan a la misma esencia del Legendarium, con compresiones temporales, cambios de orden de acontecimientos, etc., sino que impiden que futuras producciones basadas en la misma IP puedan tener en cuenta a la serie dentro de un mismo universo narrativo. ¿Quién va a querer tomar los Anillos de Poder y meterlo dentro del propio universo narrativo de su película o su serie basada en la obra de Tolkien? ¿Quién? Es decir, los Anillos de Poder secuestra el universo del Legendarium y lo transforma y deforma a su antojo sin que dé espacio para que otras potenciales producciones la tengan en cuenta, a menos que acepten estas transformaciones y deformaciones. Porque, digan lo que digan los espoleadores del fanbaiting, gran parte de las críticas negativas, cuando no a la mala escritura, se refieren a las dramáticas transformaciones efectuadas sobre el lore de Tolkien, hasta el punto de que importantes pasajes del original se convierten en caricaturas, como lo de la génesis de Mordor que combina vulcanología con fontanería, o lo de un tal Halbrand auspiciando la creación de los 3 anillos de los elfos antes que el resto de los anillos fueran siquiera creados, sin ningún Anatar de por medio. Sauron engañando a Celebrimbor para que forjara los Anillos de Poder es uno de los acontecimientos más importantes de la Segunda Edad, y sin embargo solo le dedicaron unos 15 minutos en toda la temporada. Y por supuesto, como los Anillos de Poder es básicamente el show de Galadriel, toda la trama acabó girando en torno a Galadriel y a ese estúpido complot inventado por Amazon para que Sauron intentara convertirla en su reina. En mi opinión, Celebrimbor debería haber sido el protagonista principal obvio, pero en esta serie es un personaje totalmente secundario y con un peinado horrible. Lo más gracioso es que el show llamado Los Anillos de Poder se equivocó precisamente en todo lo referente a los mismos Anillos de Poder. Como dice Eric Kane, uno de mis críticos de cabecera en Forbes, no hay ni una pizca de Tolkien en este desastre, ni en espíritu ni en una adherencia básica a los detalles de la escritura de Tolkien y al lore establecido. Los showrunners de los Anillos de Poder decidieron que sabían más que Tolkien en lo que respecta a la cronología de la Segunda Edad y condensaron miles de años en unos pocos meses. Tal vez con una mejor escritura se podría haber pasado por alto, pero en cambio nos quedamos con una historia apresurada que se sentía demasiado lenta al mismo tiempo, repleta de atroces viajes instantáneos y el paso por alto de los acontecimientos importantes. Lo que más duele de todo esto son las promesas hechas por los propios showrunners antes de la primera temporada. Aseguraron a los fans de Tolkien una y otra vez que eran unos grandes nerds de Tolkien dedicados a tratar sus historias con respeto y reverencia, pero no era cierto. Incluso Tim Kaine, creador, productor, programador principal y uno de los principales diseñadores del videojuego original de Fallout en 1997, revela en una reseña en su canal de YouTube que el show le encantó. Dice: lo que puedo deciros es que la razón por la que me ha gustado tanto es porque todo se siente como Fallout. Se siente como Fallout. Eso es difícil de hacer. No todo va a ser perfecto, no todo va a ser exactamente como en los juegos. ¿Sabes qué? Esto no es un juego, es un show de televisión, pero se siente correcto y eso es lo que me gusta. Incluso aborda alguna de las objeciones de los fans sobre el lore, como lo de la fecha esa de 2277. Dice Tim: sé que hay gente quejándose de lo de las fechas descuadradas. Bien, tenéis razón, quizás estén descuadradas. Quizás lo que les enseñaron a los niños estaba equivocado. Quizá estaba terriblemente equivocado. Quizá les mintieron a los niños. Les mintieron el Refugio 33 sobre otras cosas. ¿Por qué no les mentirían sobre esto? O quizá esté descuadrada, pero no saben que lo está. En cualquier caso, son unos pocos años. O quizá las fechas en el juego están descuadradas. Quizá en Fallout New Vegas algunos personajes tenían mal las fechas. No hay un calendario maestro al que remitirse. Quizá la gente lo pilló mal, o quizá la gente tenía los años mal, o tal vez son narradores poco confiables. Fallout tiene una historia en muchos de los juegos con que los personajes dicen cosas que no son ciertas. Así que cualquiera de estos podrían ser narradores poco fiables. Esto es algo que creo que tenéis que tener en cuenta porque en lo que respecta al show, es un buen show. Me apunto al viaje. No me cabe ninguna duda de que puede que expliquen algunas de estas cosas en una secuela, la cual espero que tengamos, una temporada 2. E incluso si no lo hacen, dejadme recordaros que la deriva del lore es inevitable en las grandes IPs. Star Wars tuvo mucha deriva en el lore.
Every single Fallout. Cada juego de Fallout cambió un poco los juegos que le precedieron. It's always happened. Siempre ha sucedido. The lore's El always lore siempre se drifted a desvía un little. poco. Fallout 2 cambió cosas del 1. Fallout 3 cambió cosas del 1 y del 2. Fallout 4 cambió cosas del 1, 2 y 3. Sucede. Por supuesto, aquí hay que matizar que una cosa es la ligera deriva del lore en la que presuntamente incurre Fallout, que puede afectar a cosas menores, y otras son las dramáticas transformaciones que afectan a la esencia misma de una obra, a partes fundamentales de su historia. Así como la serie Fallout respeta la esencia general de la franquicia, opino que Los Anillos de Poder hace todo lo contrario, destruye la esencia y convierte el lore en un esperpento. Usando las palabras de Tim Kaine, que decía que le gustaba la serie de Fallout porque se sentía Fallout, pues a mí no me gusta Los Anillos de Poder porque no se siente Tolkien. No siento a Tolkien en esa horrible Galadriel, no siento a Tolkien en Mama Brimbor, no siento a Tolkien en los horribles peinados de los elfos, ni en el lenguaje pretencioso pseudo-shakespeariano, no siento a Tolkien en el tratamiento de las distancias y la construcción del mundo, ni en las tramas irrelevantes, y no, tampoco lo siento en el tratamiento de la diversidad. Tratamiento de la diversidad. Algunos diréis que Fallout, ambientándose en los Estados Unidos del futuro, lo tenía a huevo para introducir diversidad, pero seamos honestos. Los Anillos de Poder también lo tenía fácil, pero tiró por una diversidad daltónica narrativamente incoherente y esencialmente tokenista. ¿Por qué lo tenía fácil? Porque tenía al menos 2 pueblos enteros a los que podría haberle conferido una identidad étnica coherente con la más que documentada meticulosidad de Tolkien con respecto a la verosimilitud en la construcción de su paracosmos. Los ignorantes de comprensión reggaetonera siempre apelan a ¿qué más da? Es fantasía, sin darse cuenta de que precisamente esta cuestión es la que separa la buena de la mala fantasía. La fantasía del todo vale, la fantasía sin reglas, produce hastío y pérdida de interés porque explota comodines narrativos, arruina la experiencia inmersiva y todo tiende a parecer conveniente y forzado. Una de las contribuciones más características de Tolkien a la literatura es la construcción meticulosa y coherente del universo narrativo, con una casi obsesiva atención al detalle. De hecho, en Tolkien, más que la confección de un mundo, se trata prácticamente de una subcreación, en la que cada elemento debe estar adecuadamente justificado. En relación a esta meticulosidad, Los Anillos de Poder falla en cada intento de introducir diversidad. Arondir es el único elfo negro de la serie y por lo tanto es un token. ¿No habría sido interesante y mucho más coherente hacerlo medio elfo y que su padre humano fuese de Harad o su madre? Lo mismo ocurre con Disa con respecto a los enanos. Un token, falsa diversidad buenista. Los habitantes de las Tierras del Sur, siendo un pueblo absolutamente inventado, podrían haber tenido rasgos, por ejemplo, asiáticos, y los pelosos podrían haberse visto como los polinesios. Todo ello habría satisfecho las prescripciones en materia de diversidad y respetado la coherencia de la construcción del mundo por igual. Porque algunos igual todavía no entendéis que la diversidad daltónica no tiene mucho sentido en el universo de Tolkien, como no lo tiene en la antigüedad de nuestro mundo real, por exactamente las mismas razones. El usuario de Reddit, Ron, expresa una perspectiva interesante en este tropo contemporáneo de la diversidad daltónica. Dice: si no das una explicación de por qué hay enanos negros o humanos negros en Númenor, simplemente estás borrando sus propios antecedentes, su propia etnia y su propia cultura. Es como ignorar deliberadamente las razones de por qué hay afroamericanos en Estados Unidos. ¿Dar contexto y sentido es ser racista? Lo que estamos diciendo es que tenemos que dejar de asumir que el público general es estúpido y ofrecerle historias buenas y con sentido. Si no, estamos educando a un público cada vez más torpe e ignorante sobre cómo nuestro mundo ha llegado a ser así. Y sin embargo, Amazon se puso a la defensiva ante este tipo de observaciones absolutamente razonables. Cualquier objeción que se plantease con respecto al tratamiento que Los Anillos de Poder hizo de la diversidad étnica era tratada como un ataque racista y se censuraba como una manifestación de intolerancia. Otro problema con este tratamiento de la diversidad es que no está claro dónde está el límite. The Hollywood Reporter contaba antes del estreno de la serie que Ludi Lin, estrella de Mortal Kombat, acusaba a Los Anillos de Poder de carecer de actores asiáticos, lo cual plantea la cuestión de si, para ser legítimo y suficientemente virtuoso, el show debe representar obsesivamente cada etnia que pueda protestar potencialmente. Y puestos a reinterpretar a Tolkien al antojo de los vientos que soplan, ¿por qué Los Anillos de Poder no parece tener ningún interés en incluir también diversidad en lo referente a la orientación sexual y al género? Así, el tratamiento de la diversidad e inclusión parece más preocupado por cumplir con prescripciones formales de forma superficial que comprometerse con estas de lleno u honrar y respetar la obra de Tolkien.
Pero por supuesto, intuyendo la que se les venía encima con este tratamiento, la promoción de la serie, como vimos antes, tuvo que hacer mucho ruido con el tema de la diversidad, preparando el terreno para la defensa contra las críticas negativas mediante la estrategia de englobarlas dentro de las manifestaciones de intolerancia. Fanbaiting. Fallout no necesitó hacer nada de esto. Nunca en su promoción se llevó a primer plano la cuestión de la diversidad. La producción no creyó necesitar de estrategias de contención de críticas potenciales. Podrían perfectamente, como hizo Los Anillos de Poder con la etnia de sus actores, haber explotado durante la promoción la cuestión de la identidad no binaria del personaje de Dane, interpretado por Celia Mendes Jones, para poder usarlo como escudo en el caso de recibir críticas negativas, acusando a la audiencia de tóxica e intolerante. Esto, tratándose de los mismos estudios y básicamente la misma gente gestionando la promoción de una y otra series, indica dos cosas. Uno, que Amazon sabía de antemano que el tratamiento de la diversidad en Los Anillos de Poder iba a ser problemático, y para entenderlo como problemático no es creíble que Amazon asumiese que gran parte de los fans de Tolkien fuesen racistas o intolerantes, simplemente porque la mayoría de los fans de Tolkien no son racistas o intolerantes, lo cual apuntala a la idea de que necesitaban una excusa para tratarlos como tal, para intentar salir airosos con su caricatura del universo de Tolkien, a sabienda de las críticas que iban a recibir. Y dos, que Amazon aprendió de la reacción de la audiencia y reconoce la mala gestión que hizo de la cuestión de la diversidad en la promoción de Los Anillos de Poder, por lo que abordó el tema de manera muy diferente con Fallout. Estando Fallout producida por Amazon MGM Studios, Jonathan Nolan y su equipo sabían que tenían que jugar la carta de la diversidad, y la jugaron bien. Fallout es una demostración de que la audiencia en general no tiene problemas con la diversidad, pero sí con que se le trate de intolerante o racista cuando expone el mal uso que se hace de ella. Construcción del mundo. Una de las principales críticas contra Los Anillos de Poder es la representación del mundo. La serie transmite deficientemente las dimensiones al abusar del viaje rápido mediante elipsis o simplemente ignorando las distancias, de forma que parece que uno se puede plantar desde Númenor en Mordor en 2 días. Esto resulta especialmente gracioso cuando la serie insiste una y otra vez en mostrarnos el mapita como si fuese relevante y lo tuviesen en cuenta, para luego ignorar las distancias y la posición relativa de las localizaciones, logrando incluso que el sol salga por el poniente. Esta desatención a las distancias y ubicaciones está en consonancia con la desatención a la representación étnica de los diversos pueblos de la que hablábamos antes. El problema raíz es el mismo, no tener ni puta idea de cómo Tolkien concebía su paracosmos. Y hay más muestras de ello. No resulta creíble que la gran nación de Númenor, una superpotencia militar y comercial, envíe a unos pocos cadetes esmirriados a ayudar a lo que resulta ser un puñado de aldeanos de mala muerte a más de 2000 millas de distancia. No se siente la épica porque no parece que haya una gran amenaza cerniéndose sobre la Tierra Media si ves que los afectados son 80 pueblerinos. Y hablando de 80 pueblerinos, es exasperante lo deshabitada que está la Tierra Media en la Segunda Edad, según Los Anillos de Poder. No solo todos los pueblos de aquí a Orodruin caben en un pequeño fortín, que es el abismo de Helm de AliExpress de la serie, y luego la mitad de ellos en una taberna, sino que tampoco vemos a los pelosos cruzarse con nadie en todo su periplo. No parecen haber apenas ciudades o aldeas en la Tierra Media. Eregion parece un escenario vacío, estático, un decorado más que una ciudad. No se nos muestra la vida de sus calles, ni siquiera el plano general de Númenor es vibrante, es una preciosa composición CGI, pero muerta. Armonizando con ello, el ejército de la nación humana más poderosa de Arda consiste, como veíamos antes, en un par de decenas de cadetes esmirriados y solo tienen capacidad para enviar 3 barquitos a la Tierra Media. Todo en este mundo se siente pequeño, mezquino, antiépico. Y es que, paradójicamente, el yermo de Fallout parece más habitado. Por todas partes ves gente, en el vertedero, en el observatorio, en los refugios, en los asentamientos. Los personajes caminan y se nos muestran caminando, lo que contribuye a la construcción del mundo, a la transmisión de sus dimensiones y del paso del tiempo y a la sensación de aventura y de que los personajes están teniendo una experiencia, un desarrollo, incluso a pesar de que a veces sus caminos se cruzan convenientemente, pero Fallout no exige el mismo nivel de verosimilitud que el paracosmos de Tolkien. Muy importante, los protagonistas se cruzan en su viaje con otros personajes y en esas interacciones también se construye el mundo y sus arcos de desarrollo. Y bueno, resulta que en Fallout el viaje, el pateo por el yermo, es esencial, y esto ha sido adecuadamente transmitido a la serie. Pero, ¿adivináis qué? En Tolkien el viaje también es un elemento primordial. Las historias de Bilbo y Frodo se basan esencialmente en el viaje, y prácticamente casi cualquier buena historia del Legendarium, pero esta dimensión está absolutamente maltratada en Los Anillos de Poder. Y bueno, eso fue todo. Para terminar, os cuento que a pesar de todo tengo hype por la segunda temporada de ambas series por igual, pero por razones muy diferentes. Quiero seguir viendo Fallout porque estoy genuinamente intrigado por la historia. La nueva República de California volverá a prosperar frente a Voltec y la Hermandad del Acero.
¿Cómo Cooper llegó a convertirse en necrófago exactamente? ¿Encontrará a su familia? ¿Se enfrentará a Hank? ¿Qué descubrirá Lucy junto a Cooper? ¿Podrá reunirse con su hermano? ¿Volverá a encontrarse con Maximus? ¿Y qué hará como héroe secretamente ilegítimo de la Hermandad del Acero? ¿Hasta dónde llegará con su pragmática deshonestidad? ¿Se meterá Norm en una cámara de estasis? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que alguien le saque de allí? Y sin embargo, a pesar del hype por la segunda temporada de Los Anillos de Poder, no sé muy bien qué esperar de ella. Quizá, ¿cómo harán los guionistas para que Bronwyn, Arondir y Theo sean relevantes para como sea que continúe la historia? ¿Será menos desagradable Galadriel en la segunda temporada? ¿Reconocerá su cagada ante alguien o se callará como una bellaca? ¿Nori y no Gandalf interactuarán de alguna manera significativa con el resto de líneas con las que jamás contactaron en la primera temporada? ¿O seguirán paseando por ahí para mantener el reconocimiento de marca? ¿Volverán a contarnos que Sauron se vuelve a colar en Eregion y en Númenor, haciéndose pasar otra vez por otro tipo para maquinar sus cosas? ¿Le dará Elrond a Durin toda la carne cruda? Y lo más importante, ¿cambiará Celebrimbor de peluquero? Ah, es verdad, no ¿Y hemos mañana hablado, qué no hemos será? hablado... De ¿Quién? Celebrimbor. Bueno, pues déjame ese like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho todavía y considera unirte a mi canal si quieres apoyarme a otro nivel para ayudarme a seguir generando mandanga como esta. Muchísimas gracias a los miembros de mi canal, a mis queridos Pain Lovers, porque sois la razón de que esto siga existiendo, porque cada vez con la monetización cayendo esto es más insostenible. Venga, nos vemos pronto, ¡chao!